Antes de que existiera una farmacia en cada esquina, había algo mucho más cercano, la cocina de tu abuela. Ahí, entre las ollas y las plantas del patio, estaban los remedios de toda la vida. El agua tibia, la hierba recién cortada, el vapor caliente que despejaba hasta el resfriado más terco. Hoy vamos a recorrer 6 de esos remedios que se preparaban en casa, sin receta, sin farmacia, solo con lo que había a la mano. Te aseguro que al menos uno de ellos todavía lo tienes guardado en la memoria, aunque sea el olor. Quédate hasta el final, porque el último remedio de esta lista es el que menos se habla hoy y el que más historia esconde detrás. Esto no es un capricho de nostalgia. Durante generaciones, antes de que llegar al médico fuera tan fácil como hoy, las casas del campo tenían su propia farmacia natural, hecha de plantas, frutas y paciencia. Ese conocimiento se transmitía de boca en boca, casi siempre de madre a hija, sin libros ni internet de por medio. Muchos de esos remedios se los enseñaron a tu abuela, ella a tu mamá y quizás hasta a ti, sin que te dieras cuenta. Al final de este video vas a recordar 6 remedios que se preparaban en casa desde hace generaciones. Vas a entender de dónde venía esa sabiduría y seguramente vas a recordar quién, en tu propia familia, te los preparaba a ti. Eso sí, antes de empezar, algo importante. Esto es un recorrido por la memoria y la tradición, no un consejo médico. Para cualquier malestar real, lo más sabio siempre es un médico. Dicho esto, empecemos. El primero es, seguramente, el más conocido de todos. Agua tibia, con el jugo de un limón y una cucharada de miel. Se preparaba apenas alguien de la casa amanecía con la garganta irritada o con esa sensación de gripa que empieza. No hacía falta receta ni farmacia, solo tener un limón en la cocina y un frasco de miel guardado, casi siempre hecho por algún vecino que tenía colmenas. Y no era raro que ese mismo té con miel se guardara tibio en un termo, para tomarlo a lo largo del día entero hasta que la garganta mejorara. Esa mezcla se convirtió, generación tras generación, en el primer remedio que cualquier mamá o abuela preparaba apenas escuchaba una tos rasposa en la casa. Pero si el limón y la miel eran para adentro, había otro remedio que se usaba directamente sobre la piel. La sábila, o aloe vera como también se le conoce, casi nunca faltaba en un patio de casa de antes. Se sembraba junto a la puerta o en una maceta cerca de la cocina, lista para cuando hiciera falta. Se cortaba una penca, se partía por la mitad y ese gel transparente y fresco se aplicaba directo sobre quemaduras leves, raspones o simplemente sobre la piel reseca. Las abuelas también la guardaban cortada en el refrigerador, lista para el día que alguien se quemara cocinando, algo que, siendo sinceros, pasaba bastante seguido en una cocina de fogón de leña. Incluso hoy, mucha gente sigue teniendo una mata de sábila en su casa, sin saber que está continuando, sin darse cuenta, una costumbre de generaciones atrás. Y hablando de plantas del patio, había una que se usaba para algo completamente distinto: calmar. La manzanilla era, sin exagerar, la planta multiusos de cualquier casa de antes. Se hervía en agua, se dejaba reposar unos minutos y ese té se usaba para casi todo. Para el dolor de estómago después de comer pesado, para calmar el cólico de un bebé que no paraba de llorar, para relajarse antes de dormir, cuando los nervios del día no dejaban descansar. Muchas abuelas tenían siempre un manojo de manzanilla seca, guardado en un frasco de vidrio, listo para hervir apenas alguien en la casa se sintiera mal del estómago o simplemente necesitara calmarse un poco. El aroma de la manzanilla hirviendo se volvía, con el tiempo, un olor asociado directamente con sentirse cuidado, con estar en casa, enfermo pero acompañado. Pero cuando el problema no era el estómago, sino el pecho, ahí entraba otro remedio, uno que se sentía en todo el cuerpo. Cuando alguien amanecía con el pecho apretado o la nariz completamente tapada, el remedio era el eucalipto. Se ponían unas hojas a hervir en una olla grande y ahí, con una toalla cubriendo la cabeza para no dejar escapar el vapor, la persona respiraba ese aire caliente y con olor fuerte, casi mentolado. Era un momento incómodo, hay que decirlo, sudando debajo de esa toalla, pero también era uno de esos remedios que uno recuerda clarito, por el olor tan particular que dejaba en toda la casa. Algunas abuelas le agregaban unas gotas de mentol o incluso unas hojas de ruda al agua del eucalipto, buscando un alivio todavía más fuerte contra la congestión. Después de esas vaporizaciones, muchos sentían que por fin podían respirar tranquilos otra vez. Y del pecho, pasamos de nuevo al estómago, porque había otra planta encargada de esa tarea:
La hierbabuena, prima cercana de la menta, era otro infaltable del patio. Su té se preparaba para los cólicos, para el estómago revuelto y hasta para refrescar después de una comida pesada. Tenía ese sabor fresco muy particular y su olor, apenas uno la tocaba, se quedaba pegado en los dedos. Muchas familias la usaban junto con la manzanilla, combinando las dos hierbas en la misma taza, para un té que, según decían, calmaba cualquier malestar de estómago que uno tuviera. Y en las tardes de calor, un vaso de agua de hierbabuena bien fría, con un poco de limón, se convertía también en una bebida refrescante para toda la familia, no solo en un remedio. Y ahora llegamos al último remedio de esta lista, uno que no era exactamente para el cuerpo, sino para algo más. La ruda era distinta a todas las demás. No se tomaba en té ni se aplicaba en la piel. Se usaba sobre todo como parte de una tradición mucho más antigua, ligada a la creencia popular. Se colocaba una rama detrás de la oreja o se pasaba por el cuerpo como protección contra lo que muchas abuelas llamaban el mal de ojo o simplemente para espantar las malas energías de la casa. Muchas la sembraban junto a la puerta principal, convencidas de que, además de protección, alejaba las malas energías de todo el hogar, no solo de quien la llevaba consigo. Es, de todos los remedios de esta lista, el que menos tiene que ver con la ciencia y el que más tiene que ver con la fe y la tradición que se heredaba de generación en generación. Y aunque hoy suene a superstición para muchos, en su momento era una creencia tan fuerte y tan real como cualquier otro remedio de esta lista. Y aquí está lo que de verdad quiero que te lleves de este video. Ninguno de estos remedios venía de un laboratorio, venían de la observación, de generación en generación, probando qué funcionaba y qué no, y pasando ese conocimiento de abuela a hija, de madre a hijo. No había internet para buscar síntomas, ni farmacia en cada esquina. Había memoria, paciencia y las plantas que crecían en el propio patio. Y quizás eso es lo que más se ha perdido. No el remedio en sí, sino esa costumbre de cuidarnos entre nosotros con lo que teníamos a la mano. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos remedios te preparaban en tu casa? ¿Todavía tienes sábila en tu patio o manzanilla guardada en la cocina? Estos remedios forman parte de nuestra memoria y de nuestro cariño familiar, y vale la pena recordarlos por lo que representan. Eso sí, para cualquier malestar que de verdad te preocupe, lo más sabio sigue siendo consultar a un médico, así como lo hacían nuestros abuelos cuando el remedio casero ya no era suficiente. Estos 6 remedios vivieron en la cocina y en el patio de nuestros abuelos, preparados con cariño, sin receta ni etiqueta, solo con la certeza de que algo tan simple como una planta podía ayudar. Y aunque hoy tengamos farmacias en cada esquina, ese conocimiento sigue vivo, aunque sea en el recuerdo de quien alguna vez nos lo preparó. Si recordaste a tu abuela, a tu mamá o a quien te preparaba alguno de estos remedios, suscríbete al canal. Cada semana traemos de vuelta más costumbres y recuerdos de esa época que no queremos que se pierda. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos remedios te preparaban a ti de niño? Te leo abajo.